Buenas tardes, magistradas y magistrados. La grabación de esta sesión ha comenzado. Magistrada presidenta, tiene usted el uso de la voz. Gracias, secretaria. Buenas tardes, magistrados. Con fundamento en el artículo 43, párrafo segundo y tercero de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Yucatán, se abre la 12ª sesión ordinaria con grabación de esta segunda sala colegiada penal y civil, señalada para el día de hoy, miércoles 9 de julio de 2025 a las 12 horas. Y en atención a la convocatoria de esta sesión, por favor, secretaria, sírvase dar cumplimiento a la misma. Para tal efecto, se hace constar que el orden del día listado en la referida convocatoria es el siguiente. 1. Asistencia e integración de la sala. 2. Asuntos a tratar. A. Discusión y en su caso aprobación de los proyectos de tocas listados en esta sesión. Y B. Aprobación de la siguiente sesión ordinaria. 3. Asuntos generales. Y 4. Cierre de la sesión. Y para dar cumplimiento al primer punto señalado en la referida convocatoria, tenemos que se encuentran presentes el magistrado primero, licenciado en Derecho, Mario Israel Correa Ríos. La magistrada segunda, maestra en Ciencias Penales, Licencia Mimense Herrera. Y la magistrada tercera, maestra en Derecho, Ingrid I. Priego Cárdenas. Como siguiente punto, que corresponde al inciso A de la citada convocatoria, tenemos como asunto tratar la cuenta del listado de tocas para la sesión. Como previamente se hizo del conocimiento de ustedes, magistradas y magistrado, así como de la ciudadanía en general en el portal de Internet oficial del Tribunal Superior de Justicia del Estado, en cumplimiento de las obligaciones de transparencia y acceso a la información pública, la sala como órgano colegiado ha enlistado en total 7 tocas para ser expuestos y votados en esta sesión. Siguiendo el orden de la lista aprobada, se comenzará con los tocas del magistrado primero, licenciado en Derecho, Mario Israel Correa Ríos, quien enlistó un proyecto. Toca uno del magistrado primero. Se somete a consideración y votación de la sala colegiada el proyecto de resolución relativo al toca 67 diagonal 2020 en materia civil, derivado de un juicio extraordinario hipotecario del número de expediente 87 diagonal 2024, dimanado del juzgado tercero civil del primer departamento judicial del Estado, en el que fue opuesta una excepción de incompetencia por declinatoria planteada por la parte demandada. Magistrado primero, tiene usted el uso de la voz. Muchas gracias. Someto a consideración de las magistradas de la sala el proyecto de resolución que en este acto explico de forma sintetizada. Se propone que el sentido sea declarar improcedente la excepción de incompetencia por declinatoria de jurisdicción planteada, toda vez que en el presente caso se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 73, fracción segunda del Código de Procedimientos Civiles del Estado, que dispone, sea cual fuere la naturaleza del juicio, serán preferidos por su orden a cualquier otro juez. 2. El del lugar designado en el contrato para el cumplimiento de la obligación. Es así que hubo sumisión expresa de las partes, ya que designaron con toda precisión el juez a quien someterían el conocimiento del juicio, toda vez que en el contrato convinieron que se someterían a la jurisdicción de los tribunales competentes en el Distrito Federal o a los tribunales competentes en el lugar en donde se ubique el inmueble objeto de la escritura, a elección de la parte actora. Esto es, a los juzgados civiles del Estado de Yucatán, por cuanto el predio que nos ocupa se encuentra en el fraccionamiento Las Américas de la ciudad de Mérida, Yucatán, que pertenece al primer departamento judicial del estado y cuya cabecera es la ciudad de Mérida, Yucatán. Asimismo, en cuanto a la materia, le corresponde a un juez civil por tratarse de un juicio extraordinario hipotecario y corresponde al fuero local porque este asunto no encaja en ninguna de las hipótesis planteadas en el artículo 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. De ahí que resulte competente la juez tercero civil del primer departamento judicial del Estado con residencia en la ciudad de Mérida, Yucatán, quien actualmente conoce del juicio y continuará hasta su conclusión. Secretaria, por favor, proceda a la votación. Enseguida, magistrado. Me permito solicitar a las magistradas y al magistrado el sentido de su voto. Magistrado primero, licenciado en Derecho, Mario Israel Correa Ríos. A favor. Magistrada segunda, maestra en Ciencias Penales, Licencia Mimense Herrera. A favor. Magistrada tercera, maestra en Derecho, Ingrid I. Priego Cárdenas. A favor del sentido propuesto. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Se continúa con los tocas de la magistrada segunda, maestra en Ciencias Penales, Licencia Mimense Herrera, quien enlistó 3 proyectos. Toca uno de la magistrada segunda. Se somete a consideración y votación de la sala colegiada el proyecto de resolución relativo al toca 68 diagonal 2000 de materia civil, derivado de un juicio ordinario civil de número de expediente 478 diagonal 2024, dimandado del juzgado segundo civil del primer departamento judicial del Estado, en el que fue opuesta una excepción de incompetencia por declinatoria planteada por la parte demandada. Magistrada segunda,
Tiene usted el uso de la voz. Gracias, secretaria. Magistrado, someto a su consideración el proyecto relativo al TOCA 68 diagonal 2025. Mediante escrito presentado el 10 de julio de 2024, el ciudadano de iniciales JMVP promovió un juicio ordinario civil en contra de la persona de iniciales DRFC, solicitando que se declare mejor derecho que la demandada para poseer un predio del fraccionamiento en Ciudad Cauquel 2, que se le restituya y entregue el inmueble con sus frutos y accesiones, como pudieran ser rentas y el pago de daños y perjuicios, el pago de honorarios y costas originados con motivo del procedimiento. El juzgado segundo civil del primer departamento judicial del Estado admitió el juicio en la vía en la forma planteada. Al contestar la demanda, la demandada opuso la excepción de incompetencia por declinatoria que se analiza. En el presente caso, la excepcionista pretende erigir su excepción al considerar que el juzgado segundo civil del primer departamento judicial del Estado no tiene competencia por razón de materia, ya que a su parecer el presente procedimiento debía llevarse en la vía mercantil. Del análisis del proyecto tenemos que se estima procedente la excepción de incompetencia por razón de materia hecha valer por la parte demandada, toda vez que del análisis de los hechos y de la documental aportada se desprende que la controversia deriva de un contrato de arrendamiento y subarrendamiento de un inmueble destinado exclusivamente a fines comerciales. En ese sentido, conforme a lo dispuesto en las fracciones primera, segunda y 25ª del artículo 75 del Código de Comercio, así como la jurisprudencia de Suprema Corte de Justicia de la Nación, los actos celebrados con propósito de especulación comercial deben considerarse como actos de comercio. En el caso concreto, las cláusulas de los contratos celebrados entre las partes dejan en evidencia que el uso convenido para el inmueble fue estrictamente comercial, lo que otorga al asunto la naturaleza mercantil independientemente de la denominación o vía propuesta por la parte actora. Así, conforme a lo dispuesto por el artículo 1049 del Código de Comercio y a la interpretación en sentido amplio del artículo 75 del propio ordenamiento, corresponde a un juzgado de naturaleza mercantil conocer el presente asunto. Para el caso particular, dada la finalidad comercial del inmueble arrendado, la competencia corresponde, como he mencionado, al juzgado mercantil y por cuanto el conflicto deriva de un posible incumplimiento por parte de una de las partes contratantes con respecto al uso y destino específico del bien inmueble que alega el demandante que es meramente para casa habitación. Por todo lo expuesto, señores magistrados, se proponen en esencia los siguientes puntos resolutivos. Declarar procedente la excepción de incompetencia por declinatoria de jurisdicción planteada en el expediente número 478, diagonal 2024. Declarar que el juzgado segundo civil del primer departamento judicial del Estado es incompetente para conocer el referido juicio ordinario civil y, en consecuencia, declarar que es competente para conocer el proceso judicial en cuestión y hasta su conclusión una jueza o un juez del Estado mercantil, del Estado de Yucatán. Secretaria, si por favor me ayuda con la votación. Enseguida, magistrada. Me permito solicitar a las magistradas y al magistrado el sentido de su voto. Magistrado primero, licenciado en Derecho, María Israel Correa Ríos. A favor. Magistrada segunda, maestra en Ciencias Penales, Licencia Mimense Herrera. A favor. Magistrada tercera, maestro en Derecho, Ingrid y Priego Cárdenas. En el sentido propuesto para resolver. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Toca 2 de la magistrada segunda. Se somete a consideración y votación de la sala colegiada el proyecto de resolución relativo al Toca 71 diagonal 2025 materia civil derivado de un juicio extraordinario hipotecario de número de expediente 720 diagonal 2024 dimanado del juzgado tercero civil del primer departamento judicial del Estado, en el que fue opuesta una excepción de incompetencia por declinatoria planteada por la parte demandada. Magistrada segunda, tiene usted el uso de la voz. Gracias, secretaria. Magistrado, someto a su consideración el proyecto del TOCA 71 diagonal 2025. Mediante escrito presentado el 22 de octubre de 2024, los apoderados legales de una institución actora promovieron un juicio extraordinario hipotecario en contra de la persona de iniciales JMLG, solicitando, entre otras prestaciones, el pago de la cantidad de 401,814.69 pesos, moneda nacional, en concepto de suerte principal. El pago de la cantidad de 126,610,93 centavos, también moneda nacional, en concepto de intereses ordinarios. El pago de intereses moratorios a razón de la tasa pactada en el contrato base de la acción, el pago de intereses ordinarios y moratorios que se sigan generando, el aseguramiento mediante secuestro del bien base de la acción, la declaración judicial respecto a las cantidades que haya cubierto la demandada a favor del demandante a fin de que sean aplicadas al uso y disfrute de la vivienda en materia del contrato base de la acción, el pago de gastos y costos del juicio de origen y el vencimiento anticipado del contrato de apertura de crédito simple con garantía hipotecaria. Se admitió el juicio en la vía y en la forma planteada y al contestar la demanda, el ciudadano de iniciales JMLG opuso la excepción de incompetencia por declinatoria, manifestando que la incompetencia de la jueza de primera instancia radica en que la vía mercantil es la correcta.
del análisis de proyecto, tenemos que en cuanto a la competencia por razón de materia, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis jurisprudencial con registro digital número 2022350, concluyó que la vía civil es la idónea para reclamar la terminación anticipada o rescisión de un contrato de apertura de crédito otorgado por el Infonavit, ya que tienen como objeto un financiamiento mediante apertura de crédito con las condiciones más benéficas y favorables al trabajador, a fin de que éste pueda liquidarlo sin exceder su capacidad de pago y hacerse propietario de una vivienda digna. Además, a nivel local, la hipoteca está plenamente definida y sancionada en el Código Civil del Estado y por el Código de Procedimientos Civiles también del Estado. En ese sentido, se acredita la competencia por razón de territorio del Juzgado Tercero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, en virtud de que en el apartado denominado de las cláusulas generales del contrato de apertura de crédito simple con garantía hipotecaria, celebrado entre la parte actora y demandada, se aprecia que ellas pactaron que para la interpretación y cumplimiento del mismo se someterían a la jurisdicción de tribunales de la ciudad donde se ubique el inmueble, en este caso, siendo en Mérida, Yucatán. Por lo tanto, es en esta ciudad donde se tiene que llevar a cabo el juicio de origen. De igual forma, se acredita la competencia por razón del fuero del Juzgado Tercero Civil, ya que no se actualiza ninguna de las fracciones contenidas en el artículo 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, perdón, y por otro lado, los artículos 3 y 82 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Yucatán, donde emana que los tribunales y juzgados del Estado de Yucatán tienen la facultad para conocer controversias relacionadas con la aplicación de la normativa local en materia civil. Por lo expuesto, señores magistrados, se proponen en esencia los siguientes puntos resolutivos. Declara improcedente la excepción de incompetencia por declinatoria de jurisdicción planteada por JMLG. Declara que el Juzgado Tercero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado sí es competente para conocer el referido juicio extraordinario hipotecario hasta decidirlo. Secretaria, por favor, si me ayuda con la votación. Enseguida, magistrada. Gracias. Me permito solicitar a las magistradas y al magistrado el sentido de su voto. Magistrado primero, licenciado en Derecho, María Israel Correa Ríos. A favor. Magistrada segunda, maestra en Ciencias Penales, Licen Miménez Herrera. A favor. Magistrada tercera, maestra en Derecho, Ingrid I. Priego Cárdenas. Perdón, a favor del sentido propuesto. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Toca 3 de la magistrada segunda. Se somete a consideración y votación de la sala colegiada el proyecto de resolución relativo al toca 20 diagonal 2024 en materia penal tradicional derivada de la causa 591-2014 proveniente del Juzgado Primero Penal del Primer Departamento Judicial del Estado, en el que el defensor público y el sentenciado interpusieron el recurso de apelación en contra de la sentencia de fecha 15 de julio de 2024. Magistrada segunda, tiene usted el uso de la voz. Gracias, secretaria. Magistrado, someto a su consideración el siguiente proyecto. Tenemos como antecedentes que en 15 de julio de 2024, la jueza adscrita al Juzgado Primero Penal del Primer Departamento Judicial del Estado dictó sentencia definitiva de primera instancia en la que su primer punto resolutivo, perdón, declaró al sentenciado de iniciales EAST como penalmente responsable de los delitos de violencia intrafamiliar e incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar querellados en lo personal por la ciudadana de iniciales MLGT y denunciados en agravio de sus hijos menores de edad legal. Como agravios de la defensa, con respecto a esta resolución, tenemos que el defensor público alegó una inadecuada valoración de las pruebas, ya que a su parecer no se acreditaron los elementos de los delitos en cuestión y por lo tanto tampoco la plena responsabilidad de su defendido. De igual manera, hizo valer que la jueza no tomó en consideración los estados de cuenta del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia del Estado respecto al pago de la reparación del daño, ya que a su consideración el sentenciado demostró que proporcionaba a la querellante la cantidad de 1,200 pesos de manera mensual y no de forma quincenal como ella alegó. Asimismo, esgrimió que no se le debió haber otorgado valor probatorio a las declaraciones testimoniales de cargo, toda vez que a su parecer se había logrado advertir que dichas declaraciones fueron preparadas en perjuicio de su representado, en razón de que la primera nombrada es madre de la querellante y la segunda es su amiga. Finalmente señaló que le rogaba agravio la valoración otorgada por la jueza tanto a lo declarado por su representado, tanto ante la autoridad ministerial como en su declaración preparatoria, en razón de que negó los hechos, siendo corroborados sus dichos por los testigos de descargo que ofreció. Como análisis de proyecto, tenemos que se propone calificar los agravios como infundados. En cuanto al primer agravio, es importante destacar que ni el sentenciado ni su defensa aportaron pruebas para desvirtuar elementos de convicción y por otro lado existe un cúmulo de evidencias probatorias que debidamente concatenadas resultan suficientes para acreditar la plena responsabilidad penal del sentenciado.
Por otra parte, durante la secuela procedimental, quedó demostrado que el sentenciado desde el mes de abril de 2019 dejó de proporcionar a la querellante la cantidad de 1.200 pesos de manera quincenal cuando vivían juntos, en concepto de pensión alimenticia. Esto hasta el mes de julio de 2011. Pero a partir del mes de agosto de 2011 hasta la fecha que se dictó la sentencia, es decir, el 15 de julio de 2024, debió pagar a la querellante la cantidad de 1.200 pesos, moneda nacional, de manera mensual, en virtud de que durante la diligencia de careo realizada entre el acusado y la querellante, ambos coincidieron en manifestar que en el mes de agosto de 2011 firmaron un divorcio voluntario y se acordó que el acusado pagaría dicha cantidad en concepto de pensión alimenticia y de manera mensual. En cuanto al segundo agravio, las declaraciones de las testigos adquirieron valor probatorio pleno, toda vez que al momento de declarar se les tomó la protesta de ley, se les hizo saber las penas en las que incurrirían si declaraban falsamente, se les examinó separadamente, dando sus datos generales y la razón de su dicho. Así, sus relatos resultaron claros en cuanto a que expresaron desde sus propias ópticas la manera en que se enteraron de los hechos, y en específico la forma en que supieron cómo el hoy sentenciado omitió cumplir con sus obligaciones alimentarias y ejerció violencia familiar en contra de su ex cónyuge e hijos, entonces menores de edad. Por lo que atañe al tercer agravio, resultó acertado el estudio efectuado por la jueza de origen al haberle restado valor probatorio pleno a las declaraciones del sentenciado, por cuanto las consideró meramente defensivas para evadir su responsabilidad, toda vez que no obraba prueba alguna en el sumario que siquiera indiciariamente acreditara sus aseveraciones en términos del artículo 209 del Código de Procedimientos en materia penal. Y por lo que respecta a las declaraciones de los testigos de descargo, por sí solas fueron insuficientes para desvirtuar las pruebas que gravitan en contra del hoy enjuiciado, ya que no aportaron datos que condujeran al conocimiento de la verdad acerca de las circunstancias esenciales de los delitos acusados. Por último, se propone modificar única y exclusivamente la cantidad de reparación del daño fijada por el delito de incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar a que fue condenado el sentenciado, condenándosele a pagar la cantidad de 164.400 pesos moneda nacional en vez de los 170.400 pesos moneda nacional, misma cantidad que deberá sufragar en favor de la querellante y de sus hijos. Por lo expuesto, señores magistrados, se propone en esencia considerar infundados los agravios presentados por el defensor público de la inscripción. Sin embargo, se suple la deficiencia de la queja en cuanto a aquellos y a la omisión de agravios por parte del sentenciado con base en el artículo 382 del Código de Procedimientos Penales del Estado, aplicable en el momento de los hechos. Modificar únicamente el punto resolutivo sexto de la sentencia dictada por la jueza primera penal del primer departamento judicial del Estado el 15 de julio de 2024 en autos de la causa penal 591, diagonal 2014 del juzgado primero penal citado, que se refiere a la reparación del daño por lo que respecta al delito de incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar. Secretaria, por favor, si me ayuda con la votación. Enseguida, magistrada. Me permito solicitar a las magistradas y al magistrado el sentido de su voto. Magistrado primero, licenciado en Derecho, María Israel Ríos. A favor. Magistrada segunda, maestra en Ciencias Penales, Licencia Mimense Herrera. A favor. Magistrada tercera, maestra en Derecho, Ingrid Y. Pliego Cárdenas. Con el sentido propuesto para resolver. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Se continúa con los tocas de la magistrada tercera, maestra en Derecho, Ingrid Y. Pliego Cárdenas, quien enlistó 3 proyectos. Toca 1 de la magistrada tercera. Se somete a consideración y votación de la sala colegiada el proyecto de resolución relativo al toca 69 diagonal 2025 en materia civil, derivado de un juicio extraordinario hipotecario del número de expediente 667 diagonal 2024, dimanado del juzgado tercero civil del primer departamento judicial del Estado, en el que fue opuesta una excepción de incompetencia por declinatoria planteada por la parte demandada. Magistrada tercera, tiene usted el uso de la voz. Gracias, señora secretaria. Con los antecedentes expuestos por la secretaria, tomo en consideración de los señores magistrados, el toca 69 diagonal 2025, que en este acto explico. Este asunto deriva de un juicio extraordinario hipotecario. Mediante escrito presentado el 19 de septiembre del año 2024, el señor de iniciales JJRB promovió un juicio extraordinario hipotecario en contra de la señora de iniciales SCL, solicitando, entre otras cuestiones, el pago de la cantidad de 310.000 pesos sin centavos moneda nacional por concepto de capital mutuado, el pago de los intereses ordinarios y moratorios y que se declare a juicio el bien y que se declare, corrijo, a juicio hipotecario el bien inmueble en garantía hipotecaria y el pago de los gastos y costas que se originen del juicio.
En el presente caso, la señora de iniciales ECCL opuso la excepción de incompetencia por declinatoria, manifestando en síntesis lo siguiente, que la juez primigenia es incompetente por razón de materia y territorio, debido a que el bien inmueble, objeto de la litis, se encuentra situado en la localidad del municipio de Canacín, Yucatán, y el documento base de la acción debe ser regulado por las leyes mercantiles. En este asunto, se propone que el sentido sea declarar improcedente la excepción de incompetencia por declinatoria de jurisdicción planteada, toda vez que la Suprema Corte se ha pronunciado respecto a que la vía hipotecaria se utilizará cuando lo que se pretende es lograr el pago, pero con la intención de hacer efectiva la garantía real que reporte el bien. Por lo tanto, al intentar hacer efectiva la garantía hipotecaria que se constituyó al momento de otorgarse el crédito, se debe ejercer la vía hipotecaria civil y seguir el procedimiento establecido por el legislador local para ello. En consecuencia, extrapolando al presente caso en que la parte actora solicitó que se condene a la parte demandada al cumplimiento de todas y cada una de las pretensiones ya citadas, es evidente que la vía idónea para sustentar el procedimiento es la extraordinaria hipotecaria. Por otro lado, en cuanto al territorio, las partes acuerdan someterse a la jurisdicción de los tribunales de la ciudad de Mérida, Yucatán, voluntad que se plasmó de la siguiente manera. En la cláusula octava, competencia, para todo lo relativo a la interpretación, cumplimiento y ejecución de este contrato, las partes se someten expresamente a la jurisdicción de los tribunales de esa ciudad de Mérida, Yucatán, renunciando al fuero que les corresponda o pudiere corresponderles en, en razón a sus domicilios actuales o futuros. Por lo tanto, la parte actora únicamente se apegó a lo estipulado en dicha cláusula al establecer su demanda ante los tribunales competentes de esta ciudad, como lo son los juzgados civiles de la ciudad de Mérida. En este orden de ideas, pues la excepcionista esgrimió que el bien inmueble en cuestión se encuentra ubicado en la localidad y municipio de Canacín, Yucatán. Por lo tanto, es factible destacar que el presente asunto, es presente destacar en el presente asunto de Canacín, Yucatán. Por lo tanto, es factible destacar que se aprobó en sus términos el convenio para la solución de conflictos de límites territoriales intermunicipales celebrado por los ayuntamientos de Mérida y Canacín, Yucatán, que fue publicado en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán el 9 de febrero del año 2019, en el cual se establecen los nuevos límites territoriales intermunicipales de Mérida y Canacín, Yucatán, por lo que el bien inmueble en disputa ha sido reconocido formalmente como parte integrante del territorio de Mérida, Yucatán. Por todos los motivos expuestos, se concluye que el Juzgado Tercero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado sí tiene la competencia para conocer del presente asunto. Señor secretario, si es tan amable de tomar la votación a los señores magistrados respecto a la propuesta que se hizo. Sí, magistrada. Me permito solicitar a las magistradas y al magistrado el sentido de su voto. Magistrado primero, licenciado en Derecho Mario Israel Correa Ríos. A favor. Magistrada segunda, maestra en Ciencias Penales, licenciada Inés Herrera. A favor. Magistrada tercera, maestra en Derecho Ingrid I. Pliego Cárdenas. Con el sentido propuesto para resolver. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Toca 2 de la magistrada tercera. Se somete a consideración y votación de la sala colegiada el proyecto de resolución relativo al toca 15 diagonal 2025 en materia civil derivado de un juicio ordinario civil de número de expediente 176 diagonal 2024 dimanado del juzgado quinto civil del primer departamento judicial del estado en el que fue opuesta una excepción de incompetencia por declinatoria planteada por la parte demandada. Magistrada tercera, tiene usted el uso de la voz. Gracias, señora secretaria. Con los antecedentes expuestos por la secretaria, en este caso pongo a su consideración el toca 15 diagonal 2025, que en este acto explico.
Este asunto deriva de un juicio ordinario civil. Mediante escrito presentado en fecha 29 de octubre del año 2024, el señor de iniciales AMM, con su carácter de apoderado general para pleitos y cobranzas y de actos de administración del señor de iniciales RGC, promovió juicio ordinario civil en contra de la persona moral denominada BISA y BMI GF, actuando única y exclusivamente como fiduciario del fideicomiso identificado para efectos administrativos con el número 3464, solicitando las siguientes prestaciones. El cumplimiento forzoso del convenio de cancelación de contrato de promesa de compraventa del departamento denominado Villas del Sol 402, celebrado entre la demandada y el actor con fecha 1 del mes de abril del año 2022. La declaración de nulidad de la cláusula denominada segunda del convenio de cancelación al contrato de promesa de venta celebrado entre la demandante y esta parte actora, en donde señala, una vez que se realice la venta del departamento a cualquier tercero por ser abusiva y arbitraria. El pago de la cantidad de 1.150.000 pesos, moneda nacional, por concepto de saldo a favor entregado por esta parte actora a la parte demandada como anticipo del contrato de promesa de compraventa y que fue reconocido por la parte demandada en el convenio de cancelación de dicho contrato, así como el pago de los intereses moratorios que se calculen sobre el monto de la cantidad de 1.150.000 pesos, moneda nacional, calculados a una tasa anual equivalente a los certificados de la Tesorería de la Federación, CETES, a 28 días, publicada por el Banco de México, contados a partir de la firma del convenio de cancelación del contrato de compraventa, es decir, el día 1 del mes de abril del año 2022, hasta la fecha de devolución. En el presente caso, el señor de iniciales LOMA, con el carácter debidamente reconocido en autos, en su contestación de la demanda, opuso, entre otras cosas, la excepción de incompetencia por declinatoria, manifestando en síntesis que la juez primigenia no es competente para conocer del juicio ordinario civil en mérito del tipo de acción y al derivar de los hechos corrijo, de un contrato de promesa de compraventa sobre un bien inmueble, en el cual una de las partes se dedica al comercio de bienes raíces. Por lo tanto, es competente para conocer del presente asunto un juez o jueza de lo mercantil del primer departamento judicial del Estado. En este asunto se propone para resolver que el sentido sea declarar procedente la excepción de incompetencia por declinatoria de jurisdicción planteada. Tenemos que la promesa de compraventa y del convenio de cancelación al contrato de promesa de compraventa se puede apreciar que ambos son de carácter mercantil, ya que la referida parte excepcionista se dedica a las operaciones bancarias fiduciarias y la empresa de iniciales IDSA-PICB a la comercialización de inmuebles con el propósito de especulación mercantil. En consecuencia, se advierte que dicho contrato se realizó con el objeto de traficar y en ejecución de los fines del fideicomiso. En consecuencia, tanto el contrato como el convenio de cancelación tienen carácter mercantil y por ende toda controversia que deriva de ellos debe tramitarse por esa vía, de conformidad con el numeral citado 1049 del Código de Comercio. Ahora bien, aun cuando el contrato para la parte compradora tuviera carácter civil, por el solo hecho de que para la institución bancaria vendedora sea de naturaleza mercantil, la controversia debe tramitarse con base en las leyes mercantiles, como dispone el referido artículo 1050 del Código. No obstante, que el contrato sea una promesa de compraventa como contrato preparatorio, participa de la naturaleza del contrato definitivo, lo que desde luego sería una compraventa mercantil.
Por tanto, se estima a tratarse de un conflicto surgido con motivo de la celebración del convenio de cancelación del contrato de promesa de compraventa celebrado por una institución financiera, entre otras, dedicada a las operaciones bancarias y fiduciarias y cuyo objeto social está encaminado a celebrar actos con fines de especulación comercial. Entonces el asunto que nos ocupa resulta ser de materia mercantil, debiendo conocer del mismo una jueza o un juez de la misma naturaleza. Por todos los motivos expuestos, se determina que la jueza quinta civil del primer departamento judicial del Estado sí es competente para conocer del referido juicio ordinario civil, y se acuerda que es competente para conocer del proceso judicial en cuestión y hasta su conclusión una jueza o un juez mercantil de la ciudad de Mérida, Yucatán. Si es tan amable, señora secretaria, de tomar la votación a los magistrados, por favor. Enseguida, magistrada. Solicito a las magistradas y al magistrado emitan el sentido de su voto. Magistrado primero, licenciado en Derecho, María Israel Correa Ríos. A favor. Magistrada segunda, maestra en Ciencias Penales, Licen Mimensa Herrera. A favor. Magistrada tercera, maestra en Derecho, Ingrid y Pliego Cárdenas. Con el sentido propuesto para resolver. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias. Toca tres de la magistrada tercera. Se somete a consideración y votación de la sala colegiada el proyecto de sentencia relativo al TOCA 3 diagonal 2024 en materia penal tradicional, derivado de la causa penal 2878 diagonal 2010, que tiene acumulada la diversa 2884 diagonal 2010, proveniente del Juzgado Primero Penal del Primer Departamento Judicial del Estado, en el que la denunciante interpuso el recurso de apelación en contra de la sentencia de fecha 22 de septiembre de 2023. Magistrada tercera, tiene usted el uso de la voz. Gracias, señora secretaria. Con los antecedentes expuestos por la secretaria, pongo a su consideración de los señores magistrados el TOCA 3 diagonal 2024. En el presente proyecto de sentencia relativo al TOCA penal número 3/2024, se analiza el recurso de apelación promovido por la víctima directa en contra de la resolución dictada por el Juzgado Primero Penal en fecha 23 de septiembre de 2023, en la que se declaró penalmente responsable a RBP por los delitos acumulados de robo calificado y violencia equiparada cometidos este último en contra de la apelante cuando era menor de edad. La sentencia de primera instancia impuso una pena de 14 años, 1 mes y 17 días de prisión, así como una multa conmutable por trabajo comunitario, la reparación del daño moral por la cantidad de 10,000 pesos y medidas restrictivas de acercamiento hacia la víctima. Asimismo, se suprimió el agravante correspondiente al delito de violación equiparada. Aunque el recurso fue presentado sin expresión formal de agravios, en debido acatamiento a lo dispuesto por las reglas de acceso a la justicia de las personas en condiciones de vulnerabilidad aprobadas por la 14ª Cumbre Judicial Iberoamericana, que tuvo lugar en Brasilia, esta ponencia procedió a suplir la deficiencia de la queja con base en la calidad de la víctima promovente, garantizando su representación a través de las asesoras jurídicas. Se revisó además el cumplimiento de la ejecutoria del amparo directo 342 diagonal 2019 contra actos de la entonces Sala Penal, que había ordenado reponer la causa penal y dictar una nueva resolución conforme a estos estándares internacionales de derechos humanos, excluyendo a la declaración ministerial por haber sido obtenida con violación a los derechos fundamentales. En relación con el delito de robo calificado, se acreditó que el acusado fue detenido en flagrancia al sustentar objetos de un inmueble al que accedió forzando los candados, y se hizo constar que se dio debido cumplimiento al protocolo de Estambul. En acatamiento a las sentencias de amparo, las pruebas materiales y testimoniales fueron suficientes para sustentar la condena. Respecto al segundo delito, violación equiparada, la sala confirmó
corrijo, esta ponencia confirmó que existía prueba testimonial médica y psicológica que respaldaba los hechos pronunciados por la víctima, los cuales fueron relatados tiempo después del suceso y analizados desde un enfoque de protección a personas en situación de especial vulnerabilidad. En consecuencia, se propone confirmar la sentencia de origen al considerar que fue dictada conforme a derecho y que la pena impuesta fue proporcional y debidamente individualizada. Y se garantizó el respeto al debido proceso y el acceso a la justicia, los principios de legalidad, perspectiva de género y protección de derechos fundamentales. Señor secretario, ¿es tan amable de ayudarme con la votación? Enseguida, magistrada. Me permito solicitar a las magistradas y al magistrado el sentido de su voto. Magistrado primero, licenciado en Derecho María Israel Correa Ríos. A favor. Magistrada segunda, maestra en Ciencias Penales, Licenciada Mimense Herrera. A favor. Magistrada tercera, maestra en Derecho Ingrid I. Pliego Cárdenas. Con el sentido propuesto para resolver. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Se han concluido los proyectos listados para esta sesión. Ahora bien, se continúa con el segundo punto referente al inciso B de la convocatoria previamente enviada a ustedes, magistradas y magistrados, donde se asigna la fecha de la siguiente sesión ordinaria de esta sala. Magistrada presidenta, tiene usted el uso de la voz. Gracias, secretaria, magistrada, magistrado. Solo para su conocimiento, la próxima sesión ordinaria ya había sido agendada para el día miércoles 13 de agosto del año 2025. Y por lo tanto, secretaria, tiene el uso de la voz. Para continuar con el orden del día, se pregunta si existen asuntos generales a tratar dentro de la decimosegunda sesión ordinaria. Magistrada presidenta, tiene usted el uso de la voz. Gracias, secretaria. Por mi parte, ningún asunto general. Magistrada Ingrid, No en mi caso, gracias. magistrado Israel, Ninguno. gracias. Se continúa con el siguiente punto del orden del día. Y se otorga el uso de la voz a la magistrada presidenta para que proceda a clausurar la decimosegunda sesión ordinaria de esta segunda sala colegiada penal y civil. Gracias, secretaria. Se ordena a la Secretaría de Acuerdos levantar el acta de esta sesión para la debida firma y autorización de los integrantes de la misma, lo anterior para que pueda ser publicada en cumplimiento de las obligaciones de la materia. Y siendo el propio día de hoy, miércoles 9 de julio de 2025, se concluye esta decimosegunda sesión ordinaria de la segunda sala colegiada penal y civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán. Muchas gracias a todos.